No hay día que no veamos un titular que nos lo diga. La inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Pero ojo, porque entre tanto ruido, entre tanta euforia, se empieza a oír un murmullo, cada vez más fuerte, que habla de una posible burbuja financiera. Una de las gordas. Y el miedo, claro, empieza a palparse en el ambiente. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, esta cifra es la valoración de mercado de Nvidia, 4,6 billones, con B, de dólares. Es un número que, para ponerlo en perspectiva, supera las economías de la mayoría de países del planeta. De hecho, es más grande que las economías de Alemania, Japón e India juntas. Una auténtica barbaridad. Así que la pregunta cae por su propio peso, y es la que vamos a intentar desgranar en este análisis. ¿Es la inteligencia artificial esa revolución que lo cambiará todo para siempre, o estamos quizá ante el espejismo financiero más grande y sofisticado que hemos visto nunca? Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver qué es exactamente una burbuja, su anatomía. Después comprobaremos si la IA está repitiendo patrones del pasado. Enfrentaremos los argumentos a favor y en contra, nos meteremos de lleno en las cifras, que tienen tela, y por último nos preguntaremos, ¿qué quedaría después de un posible estallido? Y es que, para poder decir si lo de la IA es o no una burbuja, lo primero es tener claro qué es una burbuja. Y para eso no hay nada mejor que echar la vista atrás. La historia, como siempre, nos da unas cuantas pistas. La historia está, plagada de estas fiebres especulativas. Pensemos por un momento en la Holanda del siglo XVII, donde la gente pagaba el equivalente al precio de una casa por un simple bulbo de tulipán. O en la Gran Bretaña del XVIII, con la locura por los canales, donde se invertía en construir canales donde ni siquiera había ríos. Y la lista sigue, la fiebre del ferrocarril, el famoso crack del 29 y, cómo no, la burbuja de las .com, que muchos recordarán perfectamente. Y si ponemos todos estos casos uno al lado del otro, ¿qué vemos? Pues que siempre se repiten los mismos ingredientes. Es como una receta. Primero, una tecnología nueva que promete cambiarlo todo. Luego, muchísimo dinero buscando dónde meterse. Crédito barato para echar más leña al fuego. Una especie de locura colectiva, ese miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO. Y por supuesto, la frase mágica que lo justifica todo. No, es que esta vez es diferente. Vale, ya tenemos la receta. Ahora vamos a cogerla y a ver si lo que está pasando con la IA encaja con estos ingredientes. Según la economista Carlota Pérez, que es una experta en esto, todo ciclo tecnológico arranca con lo que ella llama un Big Bang. Y ese Big Bang es básicamente el momento en que una tecnología que lleva años, incluso décadas, cociéndose a fuego lento en laboratorios y universidades, de repente, ¡boom!, explota. Salta al gran público y todo el mundo empieza a hablar de ella. Para la inteligencia artificial, ese momento tiene un nombre y una fecha muy claros. ChatGPT a finales de 2022. A partir de ahí, se desató la locura. Y cuando digo locura, es que las cifras son de otro planeta. Solo para 2025, los gigantes tecnológicos planean gastar más de 400.000 millones de dólares en chips y centros de datos. Para que nos hagamos una idea, eso es más que todo el Producto Interior Bruto de un país como Dinamarca. Pero es que la cosa no se queda ahí. Fijaos en este número. 1,5 billones de dólares. Con B. Es lo que OpenAI y sus socios planean invertir para construir sus gigafábricas de IA. Estamos hablando de centros de datos tan absurdamente grandes que cada uno consumirá la misma energía que una ciudad de 800.000 hogares. Una salvajada. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al meollo de la cuestión. ¿Estamos reviviendo la burbuja de las .com que estalló en el año 2000? ¿O, de verdad, esta vez es diferente? Porque hay argumentos muy sólidos para las dos posturas. Vamos a ponerlos cara a cara. A ver, los que dicen tranquilos que esto no es una burbuja tienen sus razones, y son bastante potentes. Dicen que en el 2000 teníamos empresas que no ingresaban ni un euro y valían una millonada en bolsa. Hoy, empresas como OpenAI ya facturan miles de millones de dólares. Además, ChatGPT tiene 800 millones de usuarios a la semana. Y lo más importante, quienes están poniendo el dinero no son startups sin fondos, son gigantes como Microsoft o Google, que están literalmente sentados sobre montañas de dinero. Y esto se ve muy bien en las valoraciones. Hay un numerito, el ratio PER, que, dicho de forma sencilla, nos dice cómo de cara está una empresa en bolsa. Pues bien, en el pico de las .com, una empresa como Cisco llegó a tener un PER de 250. Una locura. Hoy, Nvidia, que es la estrella del momento, tiene un PER de 36. Ojo, 36 sigue siendo alto, no nos engañemos. Pero desde luego no es la demencia de entonces. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Y viene de dentro, de una voz tan autorizada como la de Andrej Karpathy, uno de los fundadores de OpenAI. Lo que él viene a decir es: cuidado, que todas estas promesas de que la inteligencia artificial general,
esa IA con capacidades humanas, está a la vuelta de la esquina, son completamente falsas. Y claro, si esas promesas son el motor de la inversión, tenemos un problema. Vale, hemos visto el lado optimista, ahora vamos a ponernos el sombrero de escéptico y a explorar los argumentos de que, sí, esto es una burbuja de manual. Y todo se centra en una mecánica financiera que está pasando entre bambalinas y que es como poco preocupante. Un juego donde el dinero parece moverse en círculos. El problema de fondo, el que de verdad preocupa a los analistas, es puramente matemático. Es la brecha, la enorme, la gigantesca brecha que hay entre la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esta industria y los ingresos que de verdad está generando. Y este gráfico es bastante demoledor. Para que toda esta inversión tuviera sentido, la industria de la IA tendría que estar generando unos beneficios de 600.000 millones de dólares al año. La realidad es que no llega ni de lejos. Dicho de otra forma, es como si el modelo de negocio actual fuera a gastarse 10 euros para poder ganar 1. Así las cuentas no salen. Y aquí es donde la cosa se pone un poco rara. Los analistas lo llaman la economía circular de la nube, y es una especie de juego de trileros financiero. Funciona así. Una empresa como Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI coge ese dinero y se lo da a Oracle para pagarle por sus centros de datos, y Oracle, con ese mismo dinero, va y le compra chips a Nvidia. El dinero da una vuelta completa, y por el camino, magia. Todos declaran unos ingresos brutales, pero en realidad es el mismo dinero moviéndose en círculo. Y por si esto fuera poco, hay más señales de alarma, ¿eh? Los directivos y primeros inversores de estas empresas están vendiendo sus acciones a un ritmo frenético. Los nuevos chips, carísimos, se están sobrecalentando. Resulta que la mitad del crecimiento económico reciente de Estados Unidos viene de construir estos centros de datos. Y para colmo, todo esto se está pagando con una montaña de deuda que ya supera el $1 billón. Vale, pongámonos en el peor de los casos. La burbuja estalla. ¿Qué pasa entonces? ¿Apocalipsis? Pues quizá no. La historia nos enseña que incluso después de los mayores desastres financieros suele quedar algo útil. A ver, que nadie se engañe, un pinchazo de este calibre provocaría un efecto dominó y una recesión, eso es casi seguro. Pero para ver el cuadro completo es muy útil volver por última vez a la teoría de Carlota Pérez. Ella dice que estas revoluciones siempre tienen dos actos. El primero es el periodo de instalación, que es lo que estamos viendo ahora. El frenesí, la locura, la burbuja que se hincha y ¡pum!, explota. Pero luego viene el segundo acto, el periodo de despliegue. Es cuando el dinero especulativo se va, la tecnología madura y empieza de verdad una edad de oro de crecimiento real, estable y productivo que puede durar décadas. El mejor ejemplo es el de las .com. Aquello fue un desastre financiero, sí, pero todo ese dinero quemado dejó algo detrás, kilómetros y kilómetros de fibra óptica. Una infraestructura que en su momento parecía un despilfarro, pero que fue la autopista sobre la que luego corrieron Facebook, Netflix, todo el Internet que conocemos. El caos dejó unos cimientos. La gran pregunta es, si la burbuja de la IA estalla, ¿qué cimientos valiosos dejará para el futuro? Al final, la cuestión no es si la IA va a cambiar el mundo. Eso casi lo damos por hecho. La pregunta de verdad, la del millón, es, después de la tormenta, cuando pase el frenesí, ¿quién quedará en pie para construir ese futuro? Del caos de las .com nacieron los gigantes tecnológicos de hoy. Con la inteligencia artificial, la historia tiene toda la pinta de que podría volver a rimar.